La leyenda de la curva de la Pastora. En la República Mexicana, en el estado de Nuevo León, albergan 51 municipios y muchos de ellos tienen sus leyendas. Leyendas urbanas, leyendas que la gente cuenta, porque han sido testigos de esa actividad paranormal. Como es el caso del municipio de Guadalupe, Nuevo León, que se escucha esa famosa historia de la curva de la Pastora. Hoy en la actualidad, esa zona es muy transitada, donde hay un zoológico llamado La Pastora, y al lado se encuentra un nuevo proyecto llamado el Parque Agua, que estará listo para el próximo mundial. Ya a unos cuantos metros se encuentra el estadio BBVA de los Rayados del Monterrey. Hay muchos relatos de gente que ha pasado por esa famosa curva a altas horas de la noche y han visto a dos jóvenes adolescentes llorando desesperadamente pidiendo ayuda. Dicen que si las ignoras, cuando volteas a tu retrovisor, te van haciendo compañía, causando múltiples accidentes automovilísticos. Debido a su gran actividad paranormal en este sitio, la leyenda ha crecido y se ha convertido en parte de la cultura regia. Cuenta la leyenda que en los años 70 salieron de sus casas 4 jóvenes. Reunieron y se fueron de excursión para realizar un trabajo de la secundaria. Caminaron rumbo al río La Silla, que en ese entonces el municipio de Guadalupe estaba muy despoblado, había muchas zonas de monte baldío y terracería. Las 4 jóvenes se fueron muy confiadas a esa excursión, sin imaginarse que se volvería una tragedia. Durante la convivencia, las 4 jóvenes pasaban un buen rato, bromeando, platicando, y se les fue el tiempo volando, que cuando menos pensaron, les anocheció. Las 4 chicas se apuraron en regresar rápidamente a casa, pues tenían hora de llegada por sus padres. Recordemos que en aquellos años los padres eran muy estrictos y si no llegabas a la hora que ellos te indicaban, sabías que te iba a ir muy mal. Entonces una de las 4 adolescentes tuvo una muy mala idea de cortar camino por el monte. La joven les dijo que si se iban por el camino alumbrado, iban a caminar mucho y se iban a demorar más, y no iban a llegar a la hora que sus padres les habían indicado. Otra de las chicas, que no estaba muy de acuerdo, dijo: yo prefiero llegar un poco tarde a mi casa, ni modo que me castiguen, pero yo no me voy a ir por ese camino oscuro. Y el grupo de las 4 amigas se dividió. La mejor amiga de la chica que tuvo la idea de cortar camino le dijo: yo me voy contigo. Y se fueron caminando juntas por el camino corto, pero muy oscuro. Pasaron las horas y una de las chicas que se fueron por el camino largo, ya estando en casa, se dio cuenta que en su mochila tenía unos zapatos que eran de una de las otras 2 chicas. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando decide llamar por teléfono a la casa de su amiga. Le contestó la mamá, haciéndole saber que estaba muy preocupada por su hija, pues todavía no llegaba a casa. La amiga, sorprendida, le cuenta a la señora que su amiga había tenido la idea de cortar camino y se habían ido por el monte. La señora, exaltada, le dice a su marido de la situación y de inmediato se fueron con la policía. Llegaron al lugar las 2 familias de las chicas junto con la policía e hicieron
una extensa búsqueda por toda la zona, pero no encontraron a las jóvenes. La noticia rápidamente corrió por todo Monterrey y a los días fueron encontrados 2 cuerpos mutilados cerca de esa curva de la Pastora. También revelaron a la población el trágico desenlace de esas 2 jóvenes. Se cree que cuando las 2 jóvenes adolescentes iban caminando entre el monte, se toparon con su o sus asesinos, siendo secuestradas para después ser ultrajadas y asesinadas brutalmente, siendo tiradas muy cerca de esa curva. Las autoridades confirmaron que los cuerpos encontrados eran de las 2 estudiantes de 14 años desaparecidas. La policía trataba de recaudar información para dar con él o los asesinos, pero nunca se encontró al o los responsables de ese atroz crimen. Pasaron los años y comenzó a decirse que en la noche se veían a 2 jóvenes paradas en medio de esa curva, donde habían encontrado los 2 cuerpos, ocasionando múltiples accidentes automovilísticos, como si esas 2 jóvenes estuvieran tratando de pedir ayuda y poder lograr llegar a su destino. ¿Será que la razón por las que ellas siguen en este plano es porque están en negación de sus trágicas muertes? ¿Tú qué opinas? Con el paso de los años, el municipio de Guadalupe, Nuevo León, comenzó a urbanizarse y a poblarse rápidamente, y de ser municipio de Villa de Guadalupe, pasó a ser solamente Guadalupe, Nuevo León. Y la urbanización trajo consigo mucha gente, tráfico, carros y camiones que pasan todos por esa curva. Hola dimensionales, estoy aquí en el Parque La Pastora. Como pueden ver, ya está todo solo. Son yo creo que aprox como las 7 de la tarde, aquí cierran a las 8. Y bueno, vale mucho la pena y venir aquí, porque aparte de que hay muy bonitos animales, la entrada es muy barata, muy económica para las familias que pues son muy grandes, ¿verdad? Les voy a enseñar algunas imágenes de los animales que hay aquí en La Pastora. Estoy aquí afuera del Parque La Pastora, como pueden ver, y aquí es donde se encuentra la curva donde se aparecen esas 2 chicas de los 70. Aquí la curva está enfrente de mí, se las voy a mostrar. Esa es la curva. Hoy en la actualidad ya está muy bien alumbrada. Años atrás estaba muy oscuro y aquí enfrente se ve el Cerro de la Silla. Y ahí por donde están pasando los carros, esa es la curva donde se aparecen esas 2 muchachas. Y mucha gente, sin saber la trágica historia, comenzaron a notar la presencia de estas 2 chicas a altas horas de la noche. Y como es el caso de un automovilista que circulaba a altas horas de la noche por La Pastora, y precisamente antes de llegar
a esa curva, su carro comenzó a fallar, obligándolo a orillarse y bajarse. Bajó del carro percatándose que en ese sitio donde estaba muy solitario y muy oscuro. Caminó rápido hacia el cofre, lo abrió y estaba revisando la pila del carro, cuando de repente comenzó a sentirse observado. Levantó la mirada y para su sorpresa, era observado por dos jóvenes con vestimenta escolar que estaban paradas justo al lado de su carro. Él, confundido porque no entendía qué hacían unas estudiantes tan noche ahí, y les preguntó: ¿se encuentran bien? Él relata que las jóvenes tenían una mirada muy fuerte, pero vacía. Él, con un poco de miedo, les vuelve a preguntar: ¿necesitan ayuda? Y para su sorpresa, las jóvenes comenzaron a tener una respiración agitada y comenzaron a llorar desesperadamente, pidiéndole ayuda. Él dice que en el momento que las jóvenes le pidieron ayuda, se lanzaron hacia él, desapareciendo en segundos, cosa que lo dejó espantadísimo y con más dudas que respuestas. Otros automovilistas relatan que es muy común verlas en la noche vagando por esa zona, o verlas paradas como si estuvieran congeladas, con la mirada vacía, viendo hacia la nada. Otro caso que fue muy sonado fue el de un chofer de camión urbano. Él platicó que iba de regreso hacia la ruta porque su camión desde la mañana presentaba múltiples fallas, que lo obligó a bajar a todo su pasaje y puso el letrero de fuera de servicio. El chofer comenta que eran como las 8 de la noche cuando pasó por la siguiente parada, que era La Pastora, y ve a dos jóvenes haciéndole la parada. Él les hace la señal de que está fuera de servicio y pasa sin detenerse. Cuando a unos metros más adelante, él comienza a escuchar unos murmullos en la parte trasera. Esos murmullos cada vez eran más fuertes, tanto así que fue como si le estuvieran susurrando al oído, causándole un gran escalofrío, haciéndolo voltear hacia atrás y percatándose que llevaba de pasaje a esas dos chicas que le habían hecho la parada unos metros atrás. Las describió vestidas con un uniforme escolar, con una mirada oscura y molesta, lo cual el chofer gritó espantadísimo y paró en seco el camión, bajando de este, corriendo y pidiendo ayuda. Varia gente que iba pasando por el lugar se acercaban a ayudarlo y trataban de tranquilizarlo, lo cual el chofer, espantadísimo, les contaba de esas dos chicas que estaban arriba del camión. Un muchacho sube a la unidad y le dice: «No hay nadie». Y el chofer, aterrado y confundido por lo que acababa de presenciar, les decía: «Se los juro que no estoy loco. Acabo de ver a dos fantasmas». Así como estas dos historias, hay muchísimos relatos más, todos aterradores, donde la realidad y el fenómeno paranormal se entrelazan en una misma dimensión. La curva de la Pastora. ¿Te atreverías a ir de noche?